Un saludo a todos y que la gracia del Señor Jesucristo mora en la vida de cada persona que observa este video y este conocimiento público que venimos haciendo una serie refutando los argumentos de la teología del pacto en contra del premilenialismo futurista y su diferencia entre Israel y la Iglesia. Esto surgió a través de mi último estudio sobre escatología que estaba haciendo sobre Israel y la Iglesia, donde me quedaron muchos contraargumentos contra la teología del reemplazo, que es típica de la teología del pacto. Entonces, para no hacer los videos excesivamente largos, quise tomar los argumentos aparte y hacer pequeños videos cortos donde se vayan subiendo semana por semana y así dar un entendimiento completo de mi último sermón. Ahora vamos a ver lo que es Hechos capítulo 2 versículos 16 al 20, que este es un pasaje utilizadísimo por los teólogos del pacto. Incluso uno en un sermón dice que conociendo el dispensacionalismo desde dentro y no desde fuera, esta profecía de Joel es el dolor de cabeza de la teología del dispensacionalismo o del premilenialismo futurista. Eso es en palabra de él, porque yo no lo veo así. Es verdad que el pasaje en sí tiene algunas dificultades, pero todas ellas quedan disipadas cuando estudiamos el contexto del profeta Joel, que es la cita que hace Pedro. Como había exhortado en el video anterior, siempre para nosotros poder entender las citas que hacen los autores del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, es necesario ir a la primera revelación que se dio sobre esa cita, entonces sobre esa profecía. Entonces nosotros estudiar el contexto y luego que estudiamos el contexto, ver cómo eso armoniza en el Nuevo Testamento, porque una revelación posterior no puede dejar en desuso a una revelación anterior. La puede esclarecer, le puede hacer una pequeña expansión, un pequeño esclarecimiento, una aplicación, pero no puede dejar en desuso la otra que el Señor dijo, a menos de que sean cosas, por ejemplo, como muchas que se ven en la ley, donde evidentemente para hoy en día eso no es aplicable para nosotros. Joel viene profetizando desde el capítulo 1 hasta el capítulo 2, versículo 11, sobre una devastación que vendría de langosta y sequía para el pueblo de Israel por su incredulidad. Luego del versículo 12 al versículo 27, el Señor llama al pueblo al arrepentimiento. Luego del versículo 28 al versículo 32 del capítulo 2, el Señor dijo que en consecuencia al arrepentimiento, Él iba a derramar de su espíritu y iba sobre toda carne, y iban a profetizar sus hijos, sus hijas, sus ancianos, esclavos, libres, etc. Luego en el capítulo 3, del versículo 1 hasta el 21, que es la culminación, se habla lo que es un juicio en el valle de Josafat sobre todos los enemigos de Israel a consecuencia del arrepentimiento que Israel había manifestado y el derramamiento de su espíritu. Y entonces vendría lo que es una restauración nacional de Israel, algo que no ha tenido cumplimiento aún. Entonces Pedro viene y cita la profecía que dice: mas esto es lo dicho por el profeta Joel: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. De cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre, fuego, vapor de humo. El sol se convertirá en tiniebla, la luna en sangre, antes de que venga el día del Señor grande y manifiesto. Una simple lectura de este pasaje te da a entender claramente en la literalidad del texto de que esto no tuvo su cumplimiento total en el día de Pentecostés, sino de que tuvo un cumplimiento parcial. Esto es un claro ejemplo de lo que es la profecía de doble cumplimiento. Este tipo de profecías son aquellas que tienen un cumplimiento cercano, que es parcial, y luego tiene un cumplimiento final, que es la consumación de esa profecía.
para que no se diga que esto es una excusa para evadir la fuerza del argumento, vamos a ver algunos pasajes que presentan este mismo intervalo, este mismo cumplimiento parcial y luego un cumplimiento final. Y para eso vamos a Isaías capítulo 61. Isaías capítulo 61, versículo 1 al 2, que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió el Señor, y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y presos, y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Esto evidentemente no tuvo su cumplimiento total cuando Cristo vino, sino vamos a ver en Lucas capítulo 4 versículo 18 al 19, Lucas capítulo 4 versículo 18 al 19, que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Esto tuvo su cumplimiento hasta ahí. ¿Por qué Cristo no siguió diciendo y el día de la venganza del Señor? Porque en su primera venida, como enseña Lucas 19:10 y como enseña Mateo 18:11, el Señor no venía a lo que es juicio, sino que venía a salvación, sino que venía a hacer prodigios y milagros, sino que venía a lo que es restaurar el alma del hombre, a lo que es traer una sanación sobre el pecado al hombre. Luego, en su segunda venida, como enseña Apocalipsis 19:11-21, es que vendrá el juicio, cuando el Señor venga entonces en juicio, y luego de ahí vendrá el reino terrenal futuro. Pero otra profecía también es la profecía de Isaías capítulo 7 versículo 14, donde al rey donde Acaz se le da lo que es una señal de que una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Eso tuvo su cumplimiento en ese tiempo para Acaz, pero también tuvo un cumplimiento final, que fue que culminó con Cristo. Además de eso, hay muchas otras profecías, pero para no hacer el video excesivamente largo, vamos a dejarlo hasta aquí. Pero luego quizás con el tiempo pueda dar un estudio sobre las profecías que tienen un doble cumplimiento, que no se cumplió totalmente en primera instancia, sino que se cumplió parcial y luego tiene un cumplimiento futuro. Además de esto, hay algunos datos de Pedro que no se vieron en lo que es el día de Pentecostés, que también eso es una evidencia que muestra de que esto no se cumplió totalmente. Por ejemplo, parte de las cosas que no se cumplieron ese día son las que él dice más para abajo, que dice: y daré prodigios en el cielo. Eso no se vio en el día de Pentecostés. Y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo, tampoco se vio. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día del Señor grande y manifiesto. Esta parte final de los prodigios y las señales en el cielo y abajo en la tierra se va a ver en la segunda venida del Señor. Como no se vio aquí en Pentecostés, se va a ver en la segunda venida del Señor, que es lo que muestra Mateo 24, del 29 al 30. Claramente lo dice. Dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias del cielo serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con poder y gran gloria.
esa parte final del día del Señor y de los prodigios y de las señales no tuvieron su cumplimiento total en el día de Pentecostés, sino que tendrán su cumplimiento final en lo que es la segunda venida. Hay un autor, bueno, John MacArthur, en su comentario sobre Hechos, en la página 57, él dice lo siguiente: el total cumplimiento de la profecía de Joel aguarda la llegada del reino milenial. En el día de Pentecostés, y en realidad en toda la era de la iglesia, Dios ha dado tanto un avance como una muestra del poder del Espíritu que liberará en el reino. Los creyentes en la época actual tienen un anticipo de la vida en el reino. Eso lo dice en la página 57. Para terminar con este dilema, vamos a ver lo que es una exposición que hace William MacDonald en su comentario en la página 1663, que él dice lo siguiente sobre este pasaje. La verdadera explicación era que el Espíritu de Dios había sido derramado, como había sido dicho por el profeta Joel. En realidad, los acontecimientos de Pentecostés no fueron un cumplimiento completo de la profecía de Joel. La mayoría de los fenómenos descritos en los versículos 17 al 20 no tuvieron lugar en aquel tiempo. Lo que sí sucedió en el día de Pentecostés fue un paladeo de lo que sucedería en los últimos días, antes de que venga el día del Señor grande y manifiesto. Si Pentecostés fue el cumplimiento de la profecía de Joel, ¿cómo se da más adelante una promesa en Hechos 3:19 de que había un arrepentimiento nacional e Israel recibiría a quien habían crucificado? Él volvería e introduciría el día del Señor. La cita de Joel es un ejemplo de la ley de la doble referencia, por la que una profecía bíblica tiene un cumplimiento parcial en un tiempo y un cumplimiento completo en un tiempo posterior, como había dicho. El Espíritu de Dios fue derramado en Pentecostés, pero no literalmente sobre toda carne. El cumplimiento final de la profecía tendrá lugar al final de la época de la tribulación. Antes del glorioso regreso del Señor Jesucristo, habrá prodigios en el cielo y señales en la tierra. El Señor Jesucristo aparecerá entonces en la tierra para abatir a sus enemigos y establecer su reinado. Al comienzo de su reino de 1000 años, el Espíritu de Dios será derramado sobre toda carne, sobre los gentiles y judíos, y esta condición prevalecerá y predominará durante el milenio. Se darán diversas manifestaciones del Espíritu sin distinción de sexo, edad ni posición social. Habrá visiones y sueños, y lo que sugiere la recepción de conocimiento y profecía, lo que sugiere una comunicación a otros. De esa manera se manifestarán los dones de revelación y de comunicación. Todo esto ocurrirá en lo que Joel describió como en los últimos días. Esto naturalmente se refiere a los últimos días de Israel y no de la iglesia. Esta es la cita completa sobre esta parte que cita Pedro en el día de Pentecostés. Aún así, si no te convencen los argumentos, es necesario que la estudies, se las analices, busque buenos comentarios, busque de parte y parte, y mirar a ver cuál de los argumentos pueden convencerte más. Ahora, como siempre digo, es necesario estudiar primero la profecía del Antiguo Testamento y luego armonizarla con lo que es la profecía del Nuevo Testamento, porque esa revelación, una revelación posterior, no puede dejar en desuso una revelación anterior dicha por el Señor. Entonces, en Joel se profetiza un juicio, un arrepentimiento nacional de Israel, un derramamiento del Espíritu sobre toda carne, y el final, un juicio sobre los enemigos de Israel y una restauración nacional de Israel. Eso es enseñado tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Eso no puede quedarse en desuso, eso no puede quedarse en el olvido, porque entonces el Señor se vería como un estafador, porque es una persona y que incluso su palabra no se podría tomar en serio, porque alguien que te diga que dentro de unos años
te iba a dar un Ferrari, y que luego cuando llegue el tiempo no lo haga, simplemente, vamos a decir así, no, te diga que ese no era el lenguaje literal, que lo entendimos, nosotros lo entendimos mal, que él no especificó, y quizá te dé un Ferrari de juguete, algún juguete, algún carro de esos así de juguete a control remoto. El Señor no es así. Si el Señor le dijo a Abraham que su pueblo duraría 400 años siendo esclavo en Egipto, Abraham debió de esperar 400 años donde su pueblo iba a estar esclavo en el pueblo de Egipto, y eso fue lo que se vio así. Las 70 semanas de Daniel también tuvieron un cumplimiento literal de 70 semanas de años, como lo enseña el contexto en el libro de Daniel, de que se trata de años. El hecho de que Zacarías 9:9 diga que el Señor vendría sobre un pollino hijo de asna, tuvo su cumplimiento literalmente en lo que es la primera venida del Señor, cuando entró en Jerusalén con un pollino hijo de asna. Entonces, lo que el Señor promete lo cumple, porque el Señor es fiel. No debemos abrogar revelaciones simplemente porque no encajen con nuestra escatología.